Buenas tardes con quienes nos miran. Nos encontramos aquí con la señora María Augusta Iturralde. Nos va a colaborar con una entrevista a nosotros los estudiantes Tame Guayas y Kevin Méndez. Entonces, mucho gusto, señora. Nos puede contar, vamos a empezar con lo que es su infancia, ¿sí? ¿De qué año es usted? Bueno, mi nombre es María Augusta Iturralde Aguilar. Nací el 19 de febrero de 1948 y nací aquí en Cuenca, pero la primera infancia, prácticamente gran parte de mi infancia, le pasé en Quito. O sea, estudié la primaria en el Colegio de las Salesianas de Quito y después en la secundaria en el Colegio de la Providencia de Quito. Cuando estuve más o menos en cuarto curso, vinimos acá a Cuenca y estudié en el Colegio de los Sagrados Corazones y después ya entré después de que me gradué en el Colegio de los Sagrados Corazones, entré a la universidad. Mi primera experiencia de estudios fue en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Enfermería. Hice la licenciatura en Enfermería y prácticamente a eso me dediqué. Me dediqué después al profesorado porque me gradué y tuve la oportunidad de ser contratada para la universidad. Mis primeras cátedras fueron diversas, ¿no? O sea, vi de todo. Lo que se llamaba enfermería general, lo que se llamaba enfermería clínico-quirúrgico, son las áreas típicas, obstetricia, todas las áreas de enfermería. Pero fue relativamente poco tiempo lo que estuve en esas áreas, porque después me dediqué más bien a trabajar en investigación y en antropología. Tuve la oportunidad ahí en esos momentos de hacer la maestría en antropología del desarrollo en la Universidad de La Suay, y eso es lo que me fortaleció porque creo que por ahí fue mi línea de trabajo y mi línea de interés mayor, o sea, el trabajo en antropología y en investigación. Seguí trabajando en la universidad, en el área de antropología y sobre todo más bien en la investigación. ¿En la Universidad de Cuenca? En la Universidad de Cuenca, ya en la Universidad de Cuenca. Toda mi experiencia es en la Universidad de Cuenca. Ya en los últimos tiempos tuve la oportunidad de trabajar también en la Universidad de La Suay, pero fue poco tiempo, unos 2 o 3 años en la Universidad de La Suay, en donde mi cátedra fue también de investigación y antropología. Ahí. O sea, yo siento que la mejor experiencia que pude dar, que pude tener, es precisamente la posibilidad de dar investigación, aprender con los estudiantes a investigar tanto en investigación cuantitativa como en cualitativa, encontrando en investigación cualitativa las mejores posibilidades tanto de narrativa real como de narrativa entre poética y entre literaria, porque eso es un poco la armonía de esta investigación, que es lo que me apasiona y me gusta hacer. Eso es lo que les podría decir así a grandes rasgos de mi experiencia, pero volviendo un poco a lo que usted me preguntaba, de qué familia tengo. Bueno, yo estudié allá en Quito, estuve en Quito. Mi papá era ingeniero civil y él vino a trabajar también aquí en la Universidad de Cuenca. Él iba a ser decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que era en ese tiempo, en la Universidad de Cuenca. Estuvo algún tiempo ahí y después, bueno, papá tuvo muchas experiencias de trabajo en diferentes áreas, sobre todo en construcción de carreteras y puentes. Eso era lo que más se puede resaltar de su carrera. Mi mamá nos cuidaba a nosotros, era ama de casa,
pero siempre estuvo interesada en nuestros trabajos y nuestros adelantos. Nosotros fuimos 6 hermanos. Yo soy la primera de mis hermanos, y después tengo 4 hermanos varones. Un hermano mío falleció con un problema de cisticercosis, era relativamente joven, y tengo dos hermanos más, 4 hermanos, 6 hermanos en total, solo 6. Y eso es lo que les podría decir de mi familia, pero siempre lo bueno de todo es que siempre estuvimos unidos y en buenas relaciones. Mis hermanos tienen carreras diversas, todos más bien se dedicaron a la ingeniería, a la arquitectura. Ajá. Y una hermana mía hizo la carrera de química, pero por ahí. ¿Y el gusto de usted por estudiar enfermería, de dónde cree que fue que nació? O sea, yo tenía ese interés desde hace mucho, pero mi interés propiamente ya se ubica cuando se abre la escuela de enfermería aquí. Y fue una gran noticia la apertura de la escuela de enfermería, y entonces muchas personas ingresamos a la universidad para ser las primeras. Soy de la primera promoción, y prácticamente será como un gran mérito. Y siempre me gustó enfermería, pero una vez que empecé a trabajar en enfermería, me tocó hacer las prácticas en hospital. Claro, eso les decía, yo daba enfermería general, enfermería clínico-quirúrgico, que son las áreas hospitalarias. Como que no es tan agradable para enfermería. Para mí, personalmente, no me resultó tan agradable porque era duro, o sea, muy problemático y muy difícil transmitir el conocimiento a las estudiantes nuevas. Y traumático también, porque había experiencias de todo ese tiempo, de toda clase. O sea, pacientes contaminados, pacientes muy graves, y eso era medio traumático. Entonces yo por eso empecé un poco a dedicarme a la investigación, y ahí encontré en la investigación cualitativa esa posibilidad de hacer de todas las experiencias esas que había tenido como enfermera clínico-quirúrgico en las áreas hospitalarias mismo, hacer una narrativa de esos hechos. Y siempre les estimulaba a los estudiantes: escriban lo que ustedes viven, escriban la parte médica, la parte de medicina, porque ese es el mejor legado que ustedes pueden hacer, precisamente dejar una constancia de lo que han hecho y de lo que quieren hacer, y de cómo ven a la vida y cómo ven al ser humano. Eso me parece que es lo importante, y por eso fue mi dedicación por esa línea. Y, o sea, ¿cuánto tiempo sería que ya dejó de ejercer la enfermería? ¿Solo cumplió sus horas prácticas y ya dejó cuando ya encontró su pasión en la investigación? No, o sea, siempre. O sea, todo está enlazado. O sea, yo tengo como 35 años de docencia, más o menos 35 años de docencia, y todo fue en la Universidad de Cuenca, prácticamente, por los 2 años que les cuento que hice en la de la SUAY, pero todo era dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, en la Escuela de Enfermería, y de ahí con todas las experiencias de investigación. En investigación tuve la oportunidad de ser profesora no solo de estudiantes de enfermería, sino también de estudiantes médicos. Les ayudé bastante en las tesis que hacían a estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, y ayudé también en los posgrados que daban ahí en ese tiempo. Creo que era más en el área social médica, y sobre todo con Guido Pinos trabajamos un poco en esa área con Jaime Morales. Entonces trabajábamos ahí con los estudiantes
de medicina también. Bueno, del área de ciencias de salud. Área de salud en general. Ajá. O sea, sobre todo los estudiantes entraban al área de salud pública, sobre todo área de salud pública, algo de pediatría también, y entonces por ahí me vinculaba yo al área de investigación y ahí participábamos. La experiencia de dirección de tesis con estudiantes de medicina me pareció de lo más interesante, porque ellos tenían el aporte del conocimiento médico, pues, ¿no? Y el aporte interpretativo también de las nuevas experiencias que iban adquiriendo. Había un poco de rotura en ese sentido, en el hecho de que los estudiantes de medicina en general y los de enfermería también, o sea, como que no dan importancia a esa parte de crear su propio relato de la vida, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, es que lo que pasa es que el paciente tal tiene, qué sé yo, anorexia, tiene, qué sé yo, bulimia, tiene cefalea, tiene todos los síntomas posibles que se les ocurrieron, pero no hablaban de la vida del ser humano, no hablaban del ser humano como ser humano en sí mismo, sino como un ente, como un ente enfermo. Y entonces ese es un principal inconveniente que yo veo en las investigaciones de medicina y de enfermería, precisamente que los estudiantes tratan de ver al objeto de estudio como eso, como un objeto, y le empiezan a hacer una narrativa fría, sesgada, y que no habla de ese ser humano que está allí y que está frente a usted y que es sufriente, además es sufriente y está sintiendo los dolores de la enfermedad y los dolores también del rompimiento que significa la enfermedad con la familia. Claro, puede ser una carga mental, psicológica. Claro, todo ese problema psicológico de los pacientes solo se lo trata como una estadística, un número más o un signo más. Eso es lo grave, o sea, que la investigación se transformó en eso. ¿Cuánto te duele? Y si puedes decir el número lo que te duele, mejor. Si te empieza a hablar de todo el daño moral que se siente en el interior del organismo, eso no vale. Y entonces eso precisamente es lo que trata de rescatar la investigación cualitativa, hacer un relato fino, delicado y sensible de las cosas, ¿no? Y eso es lo que me parece que sigue faltando en la facultad y sigue faltando todavía en los estudiantes. Por mucho que se haya podido hacer con estudiantes, no es suficiente. O sea, siempre habrá algo más perfecto y más hermoso que hablar de la vida y la muerte, y de esa transición de la vida y la muerte, que es a veces una de las cosas más apasionantes y más dolorosas también, pero que a eso estamos en esa carrera, ¿no? De estudiar a los pacientes, de estudiar a los enfermos, de estudiar al ser humano y de entender esas transiciones que tiene la vida en todos nosotros. Usted propone, digamos, en su pensamiento es dejar de ser un poco más objetivos y ser solo signos, estadísticas, y también tener un trato más como humano, el hecho también de valorar que esta persona tal vez tenga mucha carga psicológica, emocional, tal vez incluso hasta familiar, probablemente por el tipo de enfermedad que esté pasando, las limitaciones que podrían conllevar esta enfermedad, e incluso a la propia familia. Podría ser esta persona tu padre de casa, y una enfermedad podría estar siendo devastadora para nivel económico, incluso psicológico de los hijos. Y es algo muy, muy importante. Claro, eso precisamente eso es lo que es la salud, lo que es la enfermería, lo que es medicina. O sea, porque no estamos distantes, ¿no es cierto? Estamos en una cercanía para estudiar y para entender al ser humano, y precisamente usted le puso muy bien con esas características. Claro. No, sí, Iba a decir que nos cuente un poquito su experiencia como docente,
estuvo tanto en la Universidad de Cuenca como en la SUAY. ¿Encontró alguna, como decir, que destaca en cada uno de sus estudiantes de diferentes universidades? Mira, yo prácticamente mi experiencia mayor es de la Universidad de Cuenca. La Universidad de la SUAY, estuve realmente poco tiempo y son pocas horas de trabajo ahí, pero de todas formas sí había una diferencia que es sutil. El estudiante de la Universidad de Cuenca es más, ¿cómo le diremos? Menos provisto de bienes. O sea, como su situación económica no es tan buena. Entonces, a veces eso le hacía un poco difícil la docencia, porque los estudiantes tenían que gastar mucho en sus estudios, en libros, en transporte, y se hacía un tanto difícil. Los estudiantes de la Universidad de la SUAY no tenían esos problemas. Claro. Era totalmente diferente, y inclusive había mucho en la Universidad de la SUAY personas que ya eran mayores y que entraban a la universidad a empezar nuevamente sus estudios para poder terminar. La Universidad de Cuenca sí es especial en lo que se refiere a que trata de dar la posibilidad de estudios a un mayor número de estudiantes. Sino lo que pasa es que en diferentes áreas de la facultad se tiene que hacer un énfasis especial. O sea, la enseñanza tiene que ser más humanista, tiene que ser más hacia el estudiante, entendiéndole no solo las necesidades de conocimiento, las necesidades de las técnicas quirúrgicas o de las técnicas de tratamiento, de tantas cosas, sino del trato humano, ese que les digo, del acercamiento, que significa del profesor al estudiante y del estudiante a sus pacientes después, a las personas a las que va a servir. Claro, porque eso es lo que incluso muchas veces se discute en el ámbito médico, que el médico en muchas ocasiones por estar escribiendo nunca mira a los ojos a su paciente y le hace sentir como solo un objeto al cual tiene que curar y tratar, y no le hace sentir como una persona. Porque yo tomo palabras de mi abuelita, por ejemplo. Ella me decía que muchas veces que solo el don del oído, el don de escuchar puede curar muchas cosas, porque hay veces que personas pueden asistir por diferentes dolencias o algo, y solo con el hecho de sentirse escuchadas, con el hecho de sentirse incluso bien tratadas, puede aliviar mucho en el tratamiento, en el apego del tratamiento al paciente, en las conductas que pueda seguir a posteriori con los consejos adecuados. Podría este paciente también tener una mejor condición, digamos, de salud, tener un mejor cuidado de su propia salud, porque es un médico que le está tratando como humano y que le está aconsejando bien, y no es solo una persona como que siga una dieta equilibrada, una balanceada, y nunca le mira a los ojos, que no sea un trato humano. Exacto, eso es lo que usted dice, eso es lo importante, ¿no es cierto? Hacer ver al paciente, o sea, el médico, la enfermera, tiene que ver al paciente, no como paciente, sino como una persona, y una persona con necesidades, y una persona también con grandes capacidades. Eso sobre todo, porque qué es lo que usted está diciendo, y lo que le ha comentado su abuelita de esas experiencias son increíbles, y vale destacar, y eso es importantísimo, que ustedes tengan siempre para hablar, cuando hablen con sus pacientes, ese tipo de memorias, ese tipo de testimonio que usted le está dando este rato, porque ese testimonio es el testimonio más válido que uno puede tener, ¿sí? Más que lo que puedan preguntar, más de lo que yo pueda decir, están los testimonios de vida que ustedes tienen, los testimonios de vida que ustedes han experimentado con sus pacientes, y los testimonios de vida que tienen con sus compañeros, porque sus compañeros están haciendo ese mundo nuevo transformador de la medicina. Y en ese sentido tienen que rescatar, y lo que hay que rescatar siempre de toda persona es eso, lo que usted está recordando siempre, la palabra de la abuelita, la palabra de la mamá, la palabra de todas las personas. Esa es la palabra que vale, esa es la palabra que orienta y que les dice por dónde seguir.
Usted me mencionó que en el ámbito de la antropología había realizado algunas, o bueno, perteneció a algunos comités o algunas asociaciones. ¿Me podría contar un poco más sobre esto? Ya, bueno, en la antropología yo lo que hice prácticamente es, sí le comenté que pertenecía a esta comunidad de cultura de Cuenca, o sea, me separé, no encontré mucho sentido porque, y además no tenía mucho tiempo, pero lo que sí le puedo decir es que mi trabajo mayor fue en la Facultad de Medicina, justamente en las comisiones que me tocó trabajar, justamente en las comisiones de investigación o en las comisiones de comunicación. Ahí trabajamos bastante con Jaime Morales y yo no me acuerdo con el doctor Gabriel Tenorio. También Gabriel Tenorio es una persona que muy interesante en el sentido de que él es médico, pero hace más las autopsias. Médico forense. Es un fue un famoso médico. No sé si todavía estará dictando algunas clases en la facultad. Y si está dictando, es una persona súper valiosa en ese sentido. Bueno, eso es una cosa que es importante y lo que usted me preguntaba es que qué cosas... Sí, realizó en este ámbito de la antropología. Bueno, en antropología lo que yo hice bastante es tratar de dar antropología, daba a los estudiantes de antropología y guiaba en las tesis sobre todo, y hice algunos trabajos, hicimos justamente con una revista que usted nombró, ¿De Pulso? En Pulso creo que hay algún tipo de trabajo, y algunas revistas de la Escuela de Enfermería también, sobre cómo se hace la investigación cualitativa, especialmente cómo se construye un elemento que es importante, que es justamente la identidad. Entonces eso trabajamos bastante en algunas revistas, no me acuerdo muy bien cuáles, que podríamos citar después. Este interés por la investigación cualitativa surgió durante su etapa universitaria o postuniversitaria, cuando ya estuvo graduada y comenzó a ver evidencias de... Cuando yo empecé a dar investigación, a mí me dieron la materia investigación, y investigación era investigación cuantitativa. Prácticamente es como ustedes, el cuantitativo. Y entonces había que mezclar lo cuantitativo justamente con estadística. Pero yo encontraba muchas veces dificultad para hacer entender a los estudiantes, y sobre todo para que los estudiantes pudieran hacer una narrativa que sea libre y que sea un poco más expositiva de todas sus experiencias. Entonces por ahí empecé a dedicarme más a lo cualitativo, y también porque encontré que en lo cualitativo había esa posibilidad más de hablar y más de decir las cosas, claro. O sea, cuando usted empieza a hacer lo cuantitativo, prácticamente escribe, qué sé yo, rasgos, cuentas, cuántos, es un poco más de estadística. Promedio, la moda, la desviación estándar, tanta cosa, tantos indicadores estadísticos, pero en lo cualitativo está ese elemento que es importante, la palabra. La palabra. Y la palabra es no solo palabra, es la actitud corporal, la actitud del cuerpo y los sentimientos que se expresan en la cara, en las manos, en la ropa, en todo. En todo. Yo me casé en el 76. Pero ya en ese tiempo yo ya era profesora de la Escuela de Enfermería. Estaba dando clases. Yo entro a la Escuela de Enfermería más o menos en 1974. Y
Y claro, y me casé en el 76. Ajá. En el 74, del 74 al 75 estaba dando ya clases en la escuela de enfermería. En el 76 nos casamos y desde ahí la vida ha sido todo armonía. ¿Dónde le conoció? Le conocí aquí en Cuenca. O sea, mi esposo vino acá a Cuenca para visitar a los papás. Él era residente en los Estados Unidos. Ah, ya. Vino acá a visitar a los papás y en ese transcurso le conocí. Él, después de que nos conocimos, regresó otra vez a los Estados Unidos, pero ya con la intención de regresar. Y él regresó y nos casamos en el 76. Ya. Tenemos cuatro hijas. ¿Hijas? Hijas mujeres, sí. La mayor ella es abogada y está trabajando ahora actualmente, pero también hizo una maestría bueno, hizo una maestría y ella tuvo algún problema porque uno de sus niños tuvo un problema de salud medio grave. ¿Es nieta? Sí. Pero después sobrevivió y está bien. O sea, de mi primera hija, tengo dos nietos. Un muchacho, el primero que está estudiando Derecho, que está en la UDA, está en tercer año de Derecho, y el segundo, que es el chico que les comento, está en la Asunción, en el colegio de la Asunción. Secundaria. La segunda hija mía es Joana, ella es la esposa de Raúl Pino, ella es médica también y trabaja en la Fundación Pablo Jaramillo, pero fue profesora de la Facultad de Medicina un tiempo. Después tengo una tercera hija mía, es arquitecta e ingeniera y trabaja más bien en forma libre en esas áreas, la arquitectura y la ingeniería. Y mi última hija trabaja en el CIRA, ella hizo una maestría en cultura y bueno, esas son las cuatro hijas mías. ¿Cómo ha sido la experiencia de que cada hija se ha dedicado a diferentes ramas? No ha sido... O sea, yo creo que les apoyaba eso. A mi primera hija, yo hubiera querido que estudie medicina. Pero como que no le gustaba, no le gustaba, y al final se dedicó al derecho. Y se dedicó, hizo derecho y después hizo una maestría. Mi segunda hija, ella sí quiso entrar a la enfermería. Y yo le dije, bueno, si quieres entrar a la enfermería, mejor entra a medicina. Pues. No hay mucha diferencia, pero sí, yo sí te puedo apoyar para que estudies medicina. Y entró a medicina desde el comienzo, Joana. Y la tercera hija mía estudió arquitectura. Arquitectura e ingeniería. Y eso me olvidé de decirles. Yo, cuando me gradué en el colegio, después entré a un primer año de arquitectura. Pero no me gustó mucho, no le encontré mucha identidad y por eso sí le apoyé a mi tercera hija que estudie arquitectura, después hizo arquitectura e ingeniería. Y la cuarta de mis hijas estudió no sé cómo es la carrera de... ¿Relacionado a qué área es más o menos? ¿Cultural? Cultural, en la UDA, ella estudió en la UDA.
¿Y sus otras hijas estudiaron también en la UDA o en la estatal? No, mi hija, a ver, yo, Diana estudió en la UDA, la Joana en medicina en la estatal, Tatiana también en la estatal y Lorena en la UDA. O sea, instinto, no fue una selección así, porque le conviene por una u otra. A veces hay un poco ese criterio de lo económico, de lo que, no, que es mejor, que no sé qué, no había nada de eso. O sea, eran las oportunidades, las posibilidades y también el deseo. O sea, porque a veces salían del colegio y las compañeras tenían alguna identidad por determinada facultad, entonces por ahí también. ¿Y su año bueno, que empezó con arquitectura fue aquí en la estatal? Sí, pero no terminé. Ah, sí, claro, pero, o sea, ¿cuánto dijo que había seguido un ciclo? ¿Un ciclo nomás? Un año. Un año. ¿Un año? ¿Y cómo cambió de opinión? O sea, ¿cómo lo toman sus papás? Mi papá mal, pues mi papá era ingeniero. Claro. Pero al final no se aceptaba lo que quería. Es que es un cambio así bien drástico de arquitectura a medicina. Y claro, y yo cuando salí, no es que salí para buscar enfermería porque no había todavía. Claro. Esperé un año más cuando se abre la escuela. Entonces, ¿Usted durante su etapa sería de secundaria o de bachillerato tuvo algún acercamiento con el cuidado o este tipo de cuidar a un paciente, el interés sobre cuidar o ayudar a alguien en alguna enfermedad? Sí, posiblemente a mi mamá. O sea, pero mi mamá no tanto así porque necesitaba la atención médica mismo, sino porque tenía varios hijos. Entonces había esos momentos del parto, del embarazo, y que le veía a mamá que estaba en ese trayecto, en ese transcurso. Entonces, ¿Y usted siente que tal vez ahí nació su interés por el cuidado? Puede ser que sí. Te iba a comentar de su libro. Que cuando estaba trabajando en investigación, cuando ya empiezo a trabajar en investigación, empecé a escribir y pensé que lo mejor que podía hacer, el mejor legado que podía dar a los estudiantes era precisamente escribir lo que pensaba de la investigación. Entonces hice ese trabajo. Hago una introducción sobre investigación cuantitativa y cualitativa en general. Siempre resalto un poco los méritos y los beneficios que puede tener la cuantitativa, pero me dedico más a lo cualitativo, porque por ahí encuentro yo un poco más de posibilidades. ¿Usted en el transcurso de su vida ha salido fuera del país? ¿Algún viaje, pero Sí. por cuestión académica? Por cuestión académica, sí. Claro. Es que no puedo ver bien. Bueno, me acuerdo haber salido a Panamá. A Panamá fuimos por algún evento y teníamos que presentar un trabajo en Panamá y otro en Cochabamba, en Bolivia. Y esas son las dos veces que salí por motivos de trabajo, pero no son periodos muy grandes de estadía. Lo que también valdría recalcar es, si es que usted en todo este ámbito de la metodología, o bueno, de la investigación, realizó algunas publicaciones, tiene algunas publicaciones de su autoría, o siendo coautora, o incluso participó en revistas, en algo a nivel latinoamericano. Sí. A nivel local hay una publicación de un libro que justamente es con el doctor Hugo Calle, Guido Pinos,
la que habla, no me acuerdo quién más, que sacamos un poco un resumen de algunos trabajos de investigación que hicimos, y sobre todo es de las investigaciones que se hicieron a nivel de un organismo que se llamaba el CIREPAN, que era el sistema red de prevención y atención del niño maltratado. Era para los niños maltratados. Entonces ahí trabajamos bastante con el Hugo y con Guido Pinos. Y de esa experiencia hay esa publicación. Y otras publicaciones así más pequeñas ahí en enfermería, con la red IGEA, que se llamaba, que hay unos dos proyectos que se sacaron. La red IGEA era una red de enfermeras y de recursos de aquí de Cuenca y de España, creo que trabajamos en eso. ¿Me podría situar un poco más en cuanto a la primera publicación que menciona? ¿Usted cuál fue el problema que determinó o que le motivó a realizar esta investigación? ¿O qué momento de su vida le hizo pensar que esto tenía relevancia a nivel mundial y quería darlo a conocer al público o al mundo? ¿De cuál investigación? De la primera, de lo que menciona del niño maltratado. Verá, nosotros entramos o sea, nos convocaron a que integremos esta red de atención en la Universidad de Cuenca, Hugo Calle. En ese tiempo trabajaba ahí la doctora Rocío Salgado. Y con ella, o sea, nos llegamos mucho y empezamos a trabajar en esto, en el asunto del maltrato del niño. Hicimos varias publicaciones, no es la única la que está en el libro, se sacó inclusive alguna publicación en la prensa, o sea, sobre todo sobre los problemas de los niños maltratados. Siempre se trató de profundizar la parte cualitativa, pero la demanda era lo cuantitativo. Había que ver cuántos niños, cuántas madres, y entonces en ese sentido está el texto que les puedo indicar. Y bueno, se trabajó bastante en ese sentido. Con esos trabajos sí se hicieron algunas publicaciones a nivel internacional, pero, o sea, yo no iba, porque tenía muchos niños. Me daba la idea de que mi preocupación tenía que ser mi familia, entonces no salía. Pero sí se trabajó bastante en esto de la red. ¿Qué más le puedo decir de la red? ¿Qué variables por lo general estaban determinándose ustedes, digamos, como equipo de investigación, analizar más en esta investigación? ¿Alguna variable en especial, por ejemplo, pues, condición socioeconómica, número de hijos, el tipo de matrimonio que viva la mujer, el tipo, digamos, de condición legal? Mira, sí, o sea, todos los elementos que usted acaba de enumerar son básicos en lo que se refiere al niño maltratado, pero hay algo que es así como más sutil, más grave. O sea, a veces el niño maltratado no surge necesariamente de una familia pobre, de una familia marginal, de una familia que tiene ya una estructura ambigua, sino que generalmente, o muchas veces, en las familias que aparentemente tienen todas las armonías posibles, también se da el maltrato. Porque las nociones de maltrato, de educación, de cultivo del niño son diferentes. Los papás, las mamás a veces, o sea, pretenden que con el maltrato, con la presión sobre los niños se va a lograr mayores alcances en la formación y en el adelanto. Y entonces no es así tan categórico. Solo los niños pobres, solo los niños
que han tenido una experiencia negativa. En todos hay que ver. Estos resultados arrojaron su investigación, ya que debido... O sea, en una forma un poco más velada, ¿no? Así, porque no se puede decir lo que no se tiene datos así concretos y no había. Ya que estadísticamente es lo que manda, lo que Claro. tiene las características. La estadística, eso es lo que... La gente... Claro, pero lo que yo digo, contra de la estadística, sí, numérica, está la forma, las formas de vida de la gente, las formas de expresión que usted encuentra, y usted encuentra de todo en todas partes. Y en cuanto a la asociación, ahorita que mencionó sobre las enfermeras, algunas publicaciones de importancia o que haya realizado, algunos comités que se hayan establecido tal vez en nuestro país o a nivel de Cuenca, algo que haya reforzado este hecho que usted mencionó. Sí, pero... O sea, no con años necesariamente, sino digamos a nivel de facultad, a nivel de, no sé, del gremio de enfermeras. O sea, sí hay algunos elementos, yo le puedo indicar los datos después. Claro. Pues, digamos, pero a nivel, digamos, general, esto no mejoró en algún tipo de, no sé, condiciones, o esta asociación de enfermeras, ¿en qué se enfocaba más? Ya la Asociación de Enfermería, la Asociación ACDF se llamaba, Sí. la Asociación de Escuelas de Enfermería del país, o sea, se dedicaron más a lo que era el currículum de enfermería, el currículum, cómo enseñar y entonces en eso se entraba en muchos debates. ¿Qué es lo que hay que dar a enfermería? ¿Cómo es lo que hay que dar? Y hubo una serie de particularidades que son muy específicas, pero y que son cambiantes, muy cambiantes. O sea, se decía, por ejemplo, en un momento que qué sé yo, que el clínico quirúrgico tiene que tener, por decir algo, 30 horas a la semana. Después, al año siguiente ya cambiaba, y es muy variable. Eso entra en el dinamismo de la formación y también de los adelantos de la medicina y de la enfermería, pues, o sea, que a veces había adelantos que obligaban a algún cambio significativo. ¿Cuánto tiempo será que ya usted dejó de ejercer ya la docencia que estaba en la universidad? Yo le decía que en el 2010. En 2010. Pronto, 13 años. No, en el 2010 he dado en la Universidad de La Suaya. O sea, yo posiblemente dejo de ejercer totalmente en el 2012. 2012. Y de ahí, así esporádicamente, sí he tenido algunos contratos en esta etapa. Igualmente en las cátedras de antropología o de investigación. En investigación y antropología, sí. ¿Y usted tuvo, tal vez en ese tiempo de la pandemia, dar clases o no? Cuando algún contratito así. No, en la pandemia no, solamente ahí tuve la ocasión de conversar con el Raúl. Ya estaba yo retirada en la pandemia. Ya estaba retirada. ¿Y usted cómo pasó la pandemia? Aquí. Sí, o sea, realmente no se sintió mucho. Aquí no hubo casos de la familia, por suerte. No hubo casos de la familia y todas las personas estuvimos así más o menos protegidas, cuidándonos. Pero nosotros sí rompíamos un poco las normas. Decían que no hay que reunirse en familias grandes, pero siempre nos reuníamos los fines de semana. Y la familia mía ya se hacía medio grande, porque todas mis hijas venían con sus hijos. Claro. Pero igual aquí el ambiente, ¿no? Claro. Es como que está muy controlado aquí, como en la ciudad. Claro. En el ámbito más personal, ¿usted cómo considera que es su legado, digamos, a posteriori en cuanto a sus hijos, en cuanto a sus nietos? ¿Cuáles son los valores más esenciales que usted siente que está transmitiéndoles
digamos desde el ámbito un poco más adulto, a sus hijos o a sus nietos? ¿Cuál piensa que, o cuál quisiera que sea su legado, claro, que deje? Porque muchas veces el legado no siempre es lo que uno espera. Hay veces que queda mucha interpretación de la persona que ve a su familia. Y alguna vez que conversábamos con mis hijas, decía, no mami, usted sí nos ha dado. Les digo, ¿pero qué? ¿Qué? Dice, no, pues esa facilidad para hablar, esa facilidad para escribir, para decir algo y sobre todo el respeto entre sí, ¿no? El respeto entre ellas, la armonía que existe entre ellas, la armonía con mi esposo. Mis hijas prácticamente tienen más una inclinación muy grande con mi esposo, se llevan muy bien y eso me parece que es el mejor legado, o sea, armonizar a la unidad familiar y los nietos míos también son muy pegados acá a la casa, o sea, vienen acá mucho. Por aquí hay unos dos niños que están por ahí y que siempre están aquí. No es el atractivo del espacio, nada, sino yo creo que sí es la cercanía que sienten con Aníbal y conmigo. Gracias también. O sea, sí hay bastante cariño. Y en el ámbito académico, ¿cuál era su motivo o cuál era la semillita que usted esperaba siempre sembrar en cada estudiante mientras era docente? Yo quería más a investigadoras que a enfermeras propiamente. O sea, quería que ellas trataran de obtener de su experiencia profesional ese conocimiento que les permita poder escribir, poder decir cómo son las cosas de la vida, cómo son las cosas de la salud, cómo son las cosas de la enfermedad y cómo pueden ellas cambiar esas cosas que a veces son tétricas o honestas con cosas más agradables, más gratas. O sea, eso trataba de inducirles, pero dentro, no tanto del plano de enfermería propiamente, sino cuando da investigación. Este discurso como que les repetía, eso tienen que hacer, esto tienen que procurar ser, tienen que procurar hacer. Pero en resumen eso parece que es una pretensión muy difícil. Con eso yo pretendía que ellas cambiaran la vida. Claro. No solo de ellas, también podrían cambiar la vida de muchas personas más. De muchas personas, claro. Entonces usted como consejo, digamos, para los jóvenes, sería de intentar buscar su identidad y su sitio, más que todo, porque usted es una persona que estuvo en una carrera y vio que esta no le gustaba y que no era donde quería estar y luego supo cambiarse. A tiempo. Sí, o sea, es importante que los estudiantes sepan, ¿no? Buscar realmente su identidad en las carreras y sepan sobre todo encontrar su identidad en las personas con las que van a ir tratando, ¿no? Me refiero a los pacientes, me refiero a los seres humanos, porque por último cualquier ser humano necesita los servicios médicos o la medicina. Eso. Y como para finalizar, despedir de usted, ¿cuál sería su consejo a la nueva oleada probablemente de investigadores que se esté aproximando a la nueva, digamos, a la nueva generación de investigadores o tanto de enfermeras que se esté, digamos, adentrando un poco en este mundo, ya sea de enfermería, del ámbito un poco más médico o del ámbito de la investigación? ¿Usted qué podría aconsejar o usted qué podría decir a estas personas? A ustedes. A ustedes, o sea que realmente es posible que ustedes en la práctica médica, en la práctica de enfermería puedan encontrar las verdades más importantes y que puedan hacer el mejor servicio que se desee, tanto a los pacientes como a las personas que van a estar a su servicio.
pero lo que es importante es que ustedes sientan realmente ese deseo de colaborar, ese deseo de ayudar y ese deseo de que con esa experiencia extractar los mejores conocimientos que pueda servirles no solo para entender al mundo, para entender a las personas, sino extractar ese conocimiento que les permita a ustedes escribir, porque solamente escribiendo están ustedes prácticamente perennizando o haciendo posible y eterno su legado. El legado de ustedes no va a estar en las fotografías que se tomen cuando se gradúen, en las fotografías que constantemente están ustedes reproduciendo, sino en todos aquellos escritos que ustedes tienen desde ahora y en adelante, y que esos escritos sean lo más perfectos posibles, y que digan con profundidad lo más que puedan de este mundo que les tocó vivir y de este mundo que les tocó vivir para transformar, para dejarles mejor. Claro, que estos libros, estos textos que sean redactados por nuestras autorías puedan trascender a la historia, digamos, puedan ser usados a futuras generaciones y más que todo nuevas personas que probablemente necesiten tal vez leer esto o les sirva para algunas investigaciones o incluso para fundamentarse, tener cimientos de nuestros estudios para comenzar otros estudios un poco más especializados, un poco más determinados, específicos. Bueno, pues, y esta es la entrevista con María Augusta Iturralde, una investigadora, una gran profesora de la Universidad de Cuenca y más que todo también una persona que intenta dejar un legado en las personas de tratar personas como un ser humano más que como un paciente o como una persona que podría ser atendida sin ver a los ojos o solo mediante estadísticas y eso. Queremos agradecer su participación de corazón, nos ha enseñado mucho en esta tertulia que hemos tenido y la verdad nos vamos con muchas cosas, con muchas enseñanzas y más que todo viendo la vida de una nueva tal vez forma acatando. Muchas gracias. Si usted dice que va a ver la vida de una nueva forma, me alegro que esa nueva forma sea mejor.